Ahora sí. Bueno. Bueno, Bueno, en esta, yo diría ya penúltimo encuentro, ¿no? sí, Nos interesaba pensar un poco esto que fuimos dejando, ¿no? Como hacia el final, porque algunas cosas ya dijimos, de las que vamos a pensar hoy, que tiene que ver con la posición del analista. A mí me interesó tomar eh, algunas cuestiones que pensé como ciertas claves técnicas o más clínicas, que él va dejando ahí como medio a modo de, sí, de ciertas claves, ¿no? Tomándolas de la teoría también, ¿no? A veces más directamente, otras con ciertos rodeos. Y después me parece que hay otra como segunda parte de todo esto que me parecía que iba más con lo que vamos a hablar en el próximo encuentro, que va a ser el último. Así que hice como un pequeño recorte eh, de lo que podemos pensar a través de este seminario sobre de qué se trata esto de la posición del analista. Bueno, entonces hice como un recorrido medio empezando desde el primer capítulo, de qué pasa ahí. Bueno, él, recordando un poco esto que ya hemos dicho, ¿no? Él hace la presentación de Platón, del banquete, de los personajes, de qué pasa ahí, de con qué tiene que ver, que ya lo hemos traído desde otro lugar. Pero a mí me interesaba acá posicionarme un poco en lo que pasa en relación a Sócrates. Y hay una de las primeras cosas que aparecen, yo creo que casi en el primer capítulo, si no me equivoco, que tiene que ver con esto que Lacan llama el secreto que tiene Sócrates, ¿no? Em, que está muy vinculado a esto que también hemos hablado y que va a tener mucho que ver con la posición del analista, de esto del saber y no saber, del que sabe y no sabe, o de qué sabe, sobre qué y sobre qué no, y bueno. Y él dice algo así como, el secreto que tiene Sócrates es lo que va a estar detrás de todo lo fundamental que se va a decir este año, durante todo este seminario, sobre la transferencia, ¿no? Y yo agregaría sobre la posición del analista, ¿no? Que me parecen indisociables, al menos en este punto. A esto se une, bueno, ¿con qué tiene que ver esto del secreto? Esto de que, bueno, Sócrates dice esto de que pretende no saber nada, ¿no? Algo del saber ahí como casi anulado, excepto por lo concerniente al amor, ¿no? Y más precisamente, bueno, está bien, Sócrates sabe sobre el amor. ¿Qué quiere decir eso? Más precisamente que está muy al tanto de dónde está el amado y dónde está el amante, ¿no? Esto que casi como que no puede no verlo, dice Lacan después, ¿no? Eso yo lo traje, ahora vamos a ver por qué y por qué es relevante, pero bueno, como una primera nota ahí, ¿no? Algo del saber sobre el amor tiene que ver con esta posición. Después, algo de lo que también ya hablábamos, creo que en el primer encuentro Emilio hizo referencia a esto también, la historia de Breuer, ¿no? De Freud, Breuer y como Freud. A diferencia de Breuer, Lacan lo coloca a Freud más cerca de Sócrates, ¿no? Porque dice esto de que se sirve o le sirve a Eros para servirse de él, ¿no? Bueno, de esto lo que me interesaba era esta pregunta que se hace medio larga, pero que la voy a acotar, que tiene que ver con ¿para qué? ¿Para qué servirse de Eros? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué es esto? Porque esa es la pregunta, me parece, o al menos a mí se me arma así, de ¿para qué uno va a un análisis, de alguna manera? ¿No? Él se pregunta esto de, bueno, pero tendrá que ver con este bien, ¿no? Es para el bien. Después se responde que no, que Eros es como que va, sí. discúlpame, podría, o sea,
pensaría esta pregunta, yo no sé si armarla de otra manera, pero Ajá, para ubicarla en relación a la transferencia, o sea, decir, ¿por qué alguien va a un análisis? No es una manera de decirlo. ajá. O por qué en un análisis la transferencia es como el vehículo por el que se hace Mm, un tratamiento, ¿no? sí, En- está en- muy bien. ok, ¿ves que hay una relación ahí? O sea, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿No? ¿Te Estoy querías plantear? totalmente de acuerdo. No, Ok, sí, me parece que las dos preguntas pueden ser suscitadas por esto de ¿para qué servirse de Eros? ¿Con qué tiene que ver? exacto. Sí, para las dos cosas, o sea, un poco para que se pueda dar algo de la transferencia, que yo creo que esta pregunta que vos haces medio que resume de alguna manera lo que, lo que tiene que ver con lo particular de la posición del analista, que va a ser posibilitar algo de la transferencia, de algún modo. Eh, bueno, sí, ambas cosas, ¿no? Yo lo decía, a mí se me armó la pregunta de para qué uno va a un análisis, porque en relación a esto de tiene que ver con el bien o no, eh, por la clínica, más que nada, ¿no? Porque en la clínica aparece mucho esto de, no, bueno, yo vengo porque me quiero sentir bien, o vengo para que, no sé, con cierta demanda de que el otro me haga un bien, del otro siendo el analista en este caso. Y bueno, algo de lo que se responde Lacan acá, que hemos mencionado, es que no tiene que ver con el bien, sino más bien que tiene que ver con Eros, y que Eros no está relacionado, o sea, que Eros va mucho más allá del bien, ¿no? Dice esto, como que el espectro de Eros supera a lo que pueda tener que ver con este bien. Entonces, uno de los primeros puntos, y ahí está lo que vos preguntás, que yo marqué ahí como una de las primeras claves, tienen que ver, mira, hay una cita, la voy a leer porque tiene que ver con tu pregunta, em, que es la página 18 al principio, dice, ni de forma preconcebida ni permanente, nos está hablándoles a los analistas, ¿no? Ni de forma preconcebida ni permanente deben plantear como primer término del fin de su acción el bien. Supuesto no, porque además ahí aparece qué es el bien, ¿no? ¿Cómo uno puede suponer cuál es el bien del otro, o con qué tiene que ver? Supuesto no de su paciente, sino precisamente de sueros, ¿no? Eh, y ahí es que apunta ya directamente, diría yo, a la transferencia y al deseo, ¿no? Eh, entonces esa me parecía como una primera clave, por eso yo traje antes lo de esto de Sócrates sabe, no sabe, el bien, el mal, que pasa mucho en la clínica, o esto que, bueno, me ha pasado a mí de tener pacientes que empieza a pasar esto de que se empiezan a sentir mal al principio, ¿no? Cuando vienen a hablar, o en las primeras entrevistas, de pronto hay algo que aparece como del mal. Me siento mal o me quedé mal, o, este, para ubicar que va más allá, ¿no? de eso. Y acá me acuerdo de algo que dice Freud también, ¿no? Que al principio de un análisis los síntomas empeoran, que está bien, sí, también. Pero bueno, para ubicar que no tiene que ver con el bien, al menos empezando por ahí, ¿no? La posición del analista no tiene que ver con este bien que al principio, bueno, lo nombra como bien supremo, siguiendo la historia, ¿no? Eh, en un segundo punto, acá aparece otra vez, en relación a lo que decíamos al principio, bueno, ok, bárbaro. Entonces Sócrates está parado desde que no sabe nada excepto que sabe sobre el amor, y aparece la pregunta esta de ¿para qué sirve ser sabio en el amor? Eh, bueno, esta frase que también hemos repetido varias veces, esto de que bueno, uno no está ahí para ninguna otra cosa que no sea para que ame, y que eso lo va a hacer a través de encontrándose con su falta, ¿no? Em, pero a mí me interesaba acá marcar algo, un segundo punto, que tiene que ver con esto de que Sócrates no dice casi nada en su nombre.
Bueno, él, acá todavía siguen los capítulos en los que está hablando de lo que pasa particularmente en el banquete, y aparece el personaje de Diótima, ¿no? Sócrates la, bueno, la hace hablar a ella, ¿no? O habla en nombre de ella. Y en relación a esto, porque la pregunta que a mí me surgía leyendo esto, y creo que Lacan un poco la deja abierta, es ¿de dónde sale esto? Por qué él elige a Diótima? ¿O qué pasa con eso? ¿Por qué no puede hablar en nombre propio? ¿No? Está bien, él se responde porque él no sabe. Él dice algo así como, bueno, digamos que toda su conducta, la de Sócrates, indica que el hecho de que se niegue a entrar en el juego del amor, que le propone Alcibíades, tiene que ver con que él sabe sobre el amor, entonces no puede amar. ¿No? A mí eso se me queda ahí como una pregunta abierta. No sé si a vos se te ocurre algo, Emilio, pero yo pensaba en relación a esto, este segundo punto que marco, ¿no? No entrar o no responder a la demanda, por ejemplo, en la demanda, en este caso de Alcibíades, del signo de amor, va a ser que va a posibilitar, como hemos dicho antes, que la transferencia, algo de la transferencia se posibilite, que no se dé esto de lo que hemos venido hablando de la metáfora del amor, ¿no? Que uno se pasa al otro, el amante al amado. Entonces algo de eso tiene que ver también con qué posición toma el analista en ese momento, en el momento de la demanda. Porque Lacan lo dice así, él no ama porque sabe, o porque sabe no ama. Bueno, va por ese lado, ¿no? Con que el analista no está ahí para hacer metáfora, digamos. No sé, ibas a decir algo. A mí se me ocurre en esto que dices, ¿no? Que no ama porque sabe del amor. No sé si es uno de los puntos que vas a traer hoy, pero a lo mejor no sé si me estoy adelantando, pero no recuerdo en qué clase, creo que era la séptima o la octava del seminario, eh, Lacan decía que el amado no sabe lo que tiene, Ajá, ¿no? Y que el amante no sí, sabe lo que desea. exacto. Y que en ese sentido, vamos a decir que ese lugar es un lugar, vamos a decir, fértil, porque mientras el analista menos sepa qué es lo que tiene, vamos a decir, en la barriga, como Sí, dice Lacan, tienen más chances de ocupar el lugar, ¿no? Del alma. Y otra cosa que a mí, que estaba pensando, era esta cuestión de Diótima, ¿no? Porque es muy interesante. Diótima es la única mujer invitada en es el la única banquete. mujer, Es la sí. única mujer invitada en el banquete. Y Lacan hace referencia a algo que a mí me quedó resonando un montón de tiempo, ¿no? Y era que en esa época, vamos a decir, las mujeres eran mucho más activas Mm. en el tema del amor de los hombres. Inclusive, bueno, Diótima, es Diótima la que echa el cuento de cómo nació Eros, ¿no? Que fue en la fiesta de Afrodita. Que fue ¿Cómo, por Venus, por Afrodita, sí, sí, exacto. claro. Ajá, fue ¿No? ella. Es decir, que es ella la que toma, la que posee de alguna manera, no quiero decir casi que viola, pero un poco, el mito es ese, ¿no? Mm. Que Aporía viola a quién? ¿Quién A sería el Zeus, padre? A Zeus, Zeus, a claro. Zeus. Zeus Bueno, está borracho, está dormido. claro. No sabemos muy bien cómo funciona eso, pero de ahí Es extrañísimo, es extraño. pero bueno, en el mito es así, ¿no? Y hay algo que hace referencia, ¿no? Como a esta posición activa de lo femenino, y Ujú. es muy interesante cómo Lacan juega con eso en un momento de este seminario, ¿no? Diciendo que lo femenino es lo activo y lo masculino es lo pasivo, ¿no? Eh,
Y Sí. pienso en eso, ¿no? Es decir, que hay algo de esa pasivización del lugar del analista, ¿no? Que lo que habilita es como esta cuestión, ¿no? Del eros del analizante, o sea, que hay una especie ahí como de motivación del lado del analista para que pase eso, pero bueno, es una motivación muy extraña, porque primero no hay que saber qué es lo que supuestamente se tiene, y Ujú. después, bueno, sostenerse ahí, intervenir desde ahí es muy curioso. Sí, es verdad, esto que decís de Diotima, yo no es que lo dejé de lado, pero me costaba articularlo, como lo hiciste vos, y me parece que tiene mucho sentido, por esto de la pasividad que decís, ¿no? Porque después, y casi en el mismo momento dice algo que en realidad viene de Freud, esto de que a veces la pasividad requiere mucha actividad, ¿no? Esto lo dice Freud, que bueno, que hay que ser muy activo para estar en el lugar pasivo. No, me acordé de eso, ahora que decías esto, porque, porque eso tiene mucho que ver con la posición del analista, porque si pensamos a veces hasta en la caricatura, ¿no? Del analista, el que estás callado, ¿no? O no dice nada, o simplemente esto de, ¿y usted qué piensa? ¿No? Que es como la caricatura. Y parece, y eso a veces hasta enoja y hace el chiste de este nunca dice nada, o no sé para qué le pago, que es un chiste muy común, ¿no? Em, pero bueno, es, es muy difícil sostener ese, o sea, hay que realmente poner mucha energía para sostener esa suerte de pasividad, digamos. Para hacerlo, digo, literal, ¿no? Porque también se es pasivo de otro modo, de otros modos, estando en la posición. Pero bueno, me acordaba del chiste, del típico chiste de cómic, ¿no? De el analista no diciendo nada. Bueno, pero algo de eso Lacan menciona acá en relación a... Él sigue hablando de Sócrates. Acordémonos que él dijo al principio que el banquete lo toma como un acta de sesiones analíticas y que se lo puede pensar tranquilamente, no sé si tranquilamente, pero se lo puede pensar a Sócrates como lo más cercano a un analista, ¿no? Que hay ahí al menos en esa escena. Em, Bueno, siguiendo con este punto, no sé si quiero saltar a otro punto ya, pero me parece que hay alguna otra cuestión que se une a lo que acabo de decir, y que es otra clave que él tira así como modo de cuestión para pensar en la clínica. Esto que, bueno, que ya hemos contado sobre lo que Alcibiades viene a pedirle de algún modo, a demandarle a Sócrates y que Sócrates no responde a esa demanda. Esa conversación sigue, nosotros no nos detuvimos ahí, pero esa conversación sigue. Alcibiades le dice, no te entiendo nada de lo que me estás diciendo, ¿no? Y le sigue respondiendo, todavía insiste, ¿no? Insiste, que es algo que también sucede mucho. Eh, y, y medio que esa escena culmina en que Sócrates le dice, ya hablaremos de todo esto hasta mañana, ¿no? Incluso la cita tiene puntos suspensivos, lo cual me parece gracioso y muy pertinente. Ya hablaremos de todo esto hasta mañana. Bueno, eh, ahí otra vez aparece algo de esto de lo que decíamos recién, pero también de esto, Lacan dice, sitúa las cosas de este modo, con esa respuesta, sitúa las cosas en el plano de la continuación de un diálogo, ¿no? Eh, con ese corte que uno podría a veces pensar hasta agresivo, no sé, como abrupto, eh, sitúa algo no estaba siendo posible hasta el momento, ¿no? Que era puro monólogo de Alcibíades, como pura demanda, puro reclamo. A veces en la clínica aparece hasta como catarsis, ¿no? Esa cosa de decir a modo catártico. Eh, lo que Freud llamaba
como el discurso yoico, ¿no? Podemos pensarlo así también. Bueno, esta es otra de las cuestiones que hacen a que se pueda, a que se posibilite la transferencia, gracias a que el analista está posicionado en este lugar. En el lugar de hacer, posibilitar otro tipo de escenario en el que dice se posibilite la continuación de un diálogo, ¿no? Es decir, pone una pausa a esa cosa que podríamos llamar algo de la inmediatez, o de la catarsis, que aparece mucho. Introduce como algo de la espera, ¿no? Como, bueno, ok, mañana seguimos, ¿no? Que encima es lo que se suele decir, seguimos la próxima, ¿no? Que no es necesariamente un corte, es un corte, pero no es necesariamente un corte en términos, si la respuesta hubiese sido en el mismo plano, ¿no? No quiero hablar más de esto, en el mismo plano en el que venía Alcibíades, sino más bien el del diálogo, ¿no? El de que eso continúe justamente. Bueno, ese me parecía que yo lo había marcado como otra clave que nos tira ahí Lacan, sobre de qué va esto de estar en la posición del analista, porque, a ver, haciendo una pausa yo ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué hay una posición del analista? Que es algo que me preguntaba pensando en esto. ¿Y por qué habla de esto en este seminario? Y yo creo que es porque es la vía por la cual se posibilita la transferencia. Al menos esa es una de las respuestas que me di, por supuesto no es la única, pero bueno, me parece que están situadas, casi de manera inseparable, ¿no? Una de la otra. Bueno, y otra de las cuestiones que ya la hemos mencionado, pero me parecía que había que retomar, tenía que ver con la interpretación, por supuesto, ¿no? Que Sócrates hace. Yo pensaba un poco en lo que aprendí, o en lo que me enseñaron, mejor dicho, sobre los modos, bueno, alguna materia en la que cursé psicoanálisis 1, algo así, ¿no? que, que se hablaba un poco de cuáles eran los modos de intervenir, ¿no? Y había como una lista, ¿no? Con la interpretación, con la pregunta, con la pausa, ¿no? Era como, era modo de lista, me acuerdo. Y cada una, por supuesto, tenía su efecto. Bueno, está bien, tiene cierto sentido, ahí nomás. A mí me parece que acá lo que aparece más claro, es la interpretación, porque todo esto que comentaba recién, cómo termina el diálogo, surge porque Sócrates le puede decir a Alcibíades, no, mira, todo esto que vos estás diciendo no es por mí, es por Agatón. Entonces, en ese movimiento que hacen, esa interpretación de señalar de algún modo dónde está el deseo, otra vez, no tiene que ver con el bien, va por el lado de Eros, lo remite a su deseo, ¿no? Entonces ahí por eso es que después esta especie de monólogo de Alcibíades sigue, porque se enoja y le dice, no sé qué estás diciendo, no comprende, bueno. Y esto me remite al punto que sigue, sí. A mí Sí. esta cuestión de la interpretación, sabes que yo le he dado varias vueltas porque también me interesa muchísimo esta interpretación específica de Sí. Sócrates, ¿no? Y a mí estoy intentando buscar, muy probablemente no lo encuentro porque uno es así, pero sí, hay algo que me quedó, en esta lectura de Lacan que hace de la interpretación de Sócrates, y es que Alcibíades hace todo vamos a decir, toda la denuncia, eh, a Sócrates, y al final lo que hace es que
como que gira en dirección a Agatón y le dice, cuídate, ¿no? De ¿no? Y Lacan dice esto de manera accesoria. A mí me interesa muchísimo, o sea, el término, que Lacan diga, o sea, toda la dimensión de lo accesorio me parece increíble. Es una pregunta mía, ¿no? Lo accesorio en un tratamiento, ¿no? Es decir, lo que se dice por afuera de la sesión, todas esas cosas que me parecen muy, muy importantes, pero en específico ¿no? Donde toma algo que está como afuera del discurso central, ¿no? Que está dirigido hacia alguien, y ahí es donde Sócrates efectivamente interpreta que todo esto, ¿no? La cuestión, vamos a decir, el tema del amor no está dirigido hacia él, sino hacia Agatón. Y eso en varios sentidos me ha parecido una indicación Sí. de estas de las que estás trayendo hoy, ¿no? Del orden como más clínico, si se quiere. Como ahí en la dimensión del accesorio, es interesante, también esto se puede pensar en la dimensión del enunciado y enunciación en el grafo del deseo, ¿no? Es decir, no es solamente lo que se dice, sino a quién se lo dice, cómo se dice, Como ¿no? el tono, sí. Entonces, Ajá. en la dimensión de la enunciación, que es como otra. Acabo de dibujar un grafo por alguna razón. Pero, Sí, este, em, eh, eh, me resonaba con esto que tú decías de lo de la interpretación y cómo, es decir, Sócrates, cómo podemos decir, es una pregunta también, es decir, esto que hizo Sócrates es una interpretación, ¿cómo se elevaría esta intervención o cualquier intervención al estatuto de interpretación? Es una pregunta que a mí me parece muy útil, que no la estamos trabajando en estos no, encuentros. pero por eso yo me Ujú, acordé, perdón, ahora te dejo que sigas, pero por eso yo me acordé de esto que me enseñaban, ¿no? Como esta lista, digo, y a mí se me hacía casi como, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tiene carácter, como vos decís, de interpretación? ¿Qué hace que una interpretación lo sea? ujú, O que sea simplemente una pregunta, o que sea, ¿no? Porque la diferenciaban, ¿no? Porque a veces una pregunta es una interpretación, exactamente, funciona a modo de absolutamente. interpretación. Sí. Bueno, perdón, te interrumpí, pero ok. Em, sí, eso de lo accesorio a mí no me acordaba yo de que él lo decía en esos términos, me hace pensar un poco en que después habla mucho del accesorio cuando habla de la gálmata. Bueno, no sé, lo dejo ahí, no me quiero meter mucho en eso porque no, tampoco lo tengo muy pensado. Pero sí, claro, los mismos dichos a veces al pasar este, son los que a veces tienen ese carácter, por ejemplo, el de interpretación, o surten algunos efectos que otros con cierta otra intención no. Eh, bueno, medio que me perdí del hilo de lo que venía diciendo, pero no, estoy. Esto de que, bueno, de que Sócrates logra decirlo, después no sé bien si hay efectos o no, porque el banquete se termina y no sabemos qué pasa después, pero al menos intenta remitir a Alcibíades a su deseo. Algo pasa, ¿no? Porque Alcibíades dice otras cosas, como decías recién. Eh, ok, pero siguiendo en esto que vos dijiste ahora, me parece clave para, para el otro punto que yo iba a tocar, que creo que yo ya lo mencioné antes, pero me parece muy importante, más que nada, a modo de diferenciar, a ver, esto es algo que estoy pensando, no, por favor no lo tomen a modo de, esto no lo dijo Lacan, eh, pero de pensar cómo difiere la posición del analista de lo que es ir al psicólogo o un psicólogo, ¿no?
Bueno, podemos pensar muchas cosas, pero hay una que se me ocurrió, y esto sí lo dice Lacan, no en estos términos, pero él habla de la comprensión, ¿no? Primero se pregunta con qué tiene que ver, qué es comprender, no comprender. Bueno, termina diciendo casi a modo de reglamento, ¿no? No comprendan. Si ustedes piensan que están comprendiendo, están yendo por el camino equivocado, ¿no? Porque comprender, él ubica, que tiene que ver con que uno, con esto que decíamos antes del bien, ¿no? Con que uno supone, por ejemplo, cuál es el bien qué es el bien para el otro, ¿no? Porque llevar al otro por el bien es ya suponer que uno sabe cuál es el bien del otro. Tendríamos que irnos a pensar en que en realidad el saber lo tiene el sujeto, ¿no? Y eso siempre aparece en la clínica. No sé en la clínica de alguien que no lea o que no teorice sobre que no piense sobre psicoanálisis, pero me parece que también le debe pasar. Que al final uno tiene una teoría, no, a vos te pasa, y empieza a diagnosticar, qué sé yo, y de pronto se encuentra con que el sujeto aparece, ¿no? Entonces me parece que esto de no comprender tiene que ver con no creer que se puede responder a la demanda, ¿no? Porque él en realidad dice, comprender es creer poder responder a la demanda, ¿no? Voy a leer una cita que creo que está en el capítulo 14. La página es la 239 y dice así: que toda forma prematura de la interpretación, mira lo que estábamos diciendo recién, es criticable en la medida en que comprende demasiado deprisa, ¿no? Porque creo que él, si no me equivoco, él venía hablando sobre las críticas que se le hacían al psicoanálisis y a la interpretación que hace el psicoanálisis, y él dice, sí, esto está muy bien. Toda forma prematura de la interpretación es criticable en la medida en que comprende demasiado deprisa, ¿no? Y no se da cuenta de lo más importante de comprender en la demanda del analizado, que lo más importante de comprender en la demanda del analizado es lo que está más allá de esta demanda, ¿no? Por eso habla de responder a la demanda, como si la demanda tuviera que ver con el deseo, ¿no? Esto está diciendo. La demanda y el deseo, no, separados, lejos. Entonces, y hay una cita hermosa que está también ahí, que dice, el margen del deseo es el de lo incomprensible, ¿no? Y esa me parece como medio de todas estas cuestiones, me parece que es la que aúna un poco las que veníamos diciendo, porque es algo que pasa, que tal vez podríamos pensar como diferencia, ¿no? Porque yo empecé diciendo, bueno, ¿qué es esto de la posición del analista? ¿Por qué pensar en esto? La transferencia era una de mis respuestas, pero otra tenía que ver con algo en relación a la ética. Bueno, también es complejo y no lo tengo tan pensado como para meterme en cuestiones de ética, pero sí en esto, en que ahí es donde está, tal vez, ahí es donde uno deja de estar en la posición del analista, ¿no? Y es donde se corrió, ya está, te fuiste. Algo así dice él, ¿no? Cuando empezás a comprender, o cuando crees que tenés, entendiste lo que el paciente te está diciendo, ¿no? Ahí se corre, ¿no? Esta posición. Que, o sea, un poco lo que me hace pensar es Sí. qué difícil, ¿no? Primero en esta, vamos a decir, en la pregunta que venimos pensando, ¿no? Es decir, podemos elevar la intervención de Sócrates, ¿no? De, no es conmigo, es con Agatón, Ujú. lo que le sucede al estatuto de interpretación. Ajá. Entonces uno diría en ese caso, comprendió muy rápido, ¿no? Ajá. Es interesante Sí. porque lo que viene después es, vamos a decir, una especie de
rechazo de Alcibiades diciendo, usted no sé de qué está Totalmente. hablando, no sé qué le pasa a usted, pero bueno, nosotros extraemos esta lectura, ¿no?, antiquísima, del registro que hace Platón de esto para dar cuenta de algo de estos fenómenos, Ujú. pero sí es muy, vamos a decir, es muy interesante estas dos extracciones que traes del seminario, porque sí hay algo, ¿no?, que pareciera, y esto es muy interesante, uno lo puede confirmar justamente cuando, en, los, en las fallas de los tratamientos, ¿no? Cuando uno se da cuenta que los tratamientos se estancan o que hay interrupciones directamente, ¿no? Te dice alguien, Actings, ¿no? Te dice sí, adiós, ajá, un gusto, sí, ¿no?, donde hay efectivamente algo de esto. Es como si se cristalizara algo de ujú, la comprensión. Eh, ¿No? Pero bueno, es porque eso, hay algo de la demanda que uno piensa que está igual. Bueno, esto yo pienso que tiene que ver con, vamos a decir, con supervisar sí, sí, claro, y con la cancha, pero sí pienso que es, como tú dijiste hace un rato, ¿no?, como un lugar muy activo, o sea, como que yo tenía un profesor que decía que en todas las sesiones uno tiene que estar como defendiendo eso, como muy advertido de que eso se va a sí, presentar cada vez. sí, Eh, es muy difícil, es muy sí. difícil, es muy Pero por difícil. eso digo que es una cuestión que eh, tiene que ver con la ética particular de psicoanálisis. Bueno, estamos hablando de la posición, ¿no?, que es como casi un Ujú, sinónimo de ética. es un sinónimo. Sí, es intentar ahí como sostener como una posición de... no sé por qué no puedo parar de utilizar referencias a guerra, pero sí, es como una posición de defensa, ¿no? Como Ujú, decir, sostener todo el tiempo para que la transferencia y para que la cuestión no venga justamente a cristalizar también al analista sí. en esta comprensión. Además, porque estaba pensando justamente en un caso, metí un caso, justamente en un caso un caso que avanzó bastante bien durante un tiempo, y después lo que sucedió es que el paciente lo que trajo fue un diagnóstico de DSM, pero es Ujú, como si todo se hubiera condensado ahí. mm, Eh, y es muy interesante porque no es que sucedió de otra manera, es decir, no es que vino un psicólogo a decir usted lo que tiene es, qué sé yo, X. ¿No? ujú, Eso lo trae, entonces me parece que hay algo del tratamiento que, la verdad, es decir, vale la pena, estoy presentando este caso a diferentes colegas a ver qué piensan, pero eh, que se trata más bien como de ver si hay algo de eso que se puede cuestionar, ¿no? mm. Pero es muy interesante, con una rigidez tremenda. Aparte que Eh, sucede tanto esto del autodiagnóstico, de Google, porque además sí, lo primero que pones, me falta el aire, no puedo dormir, tengo cáncer. taquicardia, sí, y después si no es cáncer es trastorno de pánico, Ah, sí, 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 DSM. sí, 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 sí. Entonces ya vienen con, no, yo tengo trastorno de pánico. ¿Qué significa eso, no? Bueno, desarmarlo y... Bueno, pero en relación a esto que decís, y que tiene que ver con esto de no comprender, y con esto que vos decís de defender la posición, ¿no? Como de estar alerta de alguna manera. Porque es muy... Pero ¿por qué uno está alerta? Porque es muy fácil correrse. Porque es lo que a uno, de alguna manera, eh, le sale un poco. Em, yo acá me hice como una especie de pregunta casi, ya me fui, no sé, a una cuestión más existencial, pero me pregunté, ¿qué es el analista entonces? ¿No? Bueno, está bien, hay muchísimo para decir, pero lo que se me ocurrió decir, acotándolo a esto que venimos diciendo, a la transferencia y a la posición del analista en, en un tratamiento, em, tiene algo que ver con el deseo, ¿no? Esto también ya lo hemos dicho, el deseo del analista, ¿no?
¿Qué es lo que lo hace qué es lo que hace que esto funcione, ¿no? Esto que vos decís de que que uno no estar todo el tiempo corriéndose del lugar, sucede, pero digo, o volver, ¿no? O poder reorientarse, o esta cuestión de defender el fuerte, digamos. Eh, hay una frase que ya no me acuerdo si la dijimos o si yo ya la leí tantas veces que siento que la dijimos, pero Lacan dice algo así como, cómo, porque está hablando, creo que es el capítulo en el que habla de la contratransferencia y hace la crítica sobre la contratransferencia, sí, de esto hablamos, me acuerdo, pero de algo particular, que él medio que critica esto de la idea de los puntos ciegos, ¿no? Y que uno tiene que tener todo resuelto para poder no salirse de la posición del analista. Bueno, y él dice, está bien, no, no va tanto por ahí. Está muy bien que esos lo hagan, pero no es eso lo que posibilita que uno se quede posicionado en el lugar, sino que tiene más bien que ver con, y él es una frase, algo así como, tener siempre a mano algún deseo, ¿no? No me acuerdo si esto lo dijimos, pero yo lo leí muchas veces y me quedó además muy dando vuelta esto de un deseo, pero un deseo, también a mí se me armaba la pregunta, pero un deseo de qué, de quién, del analista como sujeto, del analista como analista, del analista en relación al paciente, bueno, me parece que tiene que ver con que es bueno, ya lo hemos, esto sí lo hemos pensado la vez anterior, eh, es el deseo del analista en cuanto a analista que le posibilita mantenerse un poco en ese lugar. Sí, también lo podemos linkear a la ética, pero que creo que sin deseo del analista no se puede pensar, me parece, la cuestión ni de su posición ni de la ética. Dice esto, acá tengo la cita, tener siempre a mano algún deseo bien provisto para no exponerse a poner en juego en el análisis un quantum de angustia inoportuno, ¿no? Esto de los puntos ciegos o de lo que le puede estar pasando en cuanto sujeto mismo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, en relación a, otra vez, sostener este lugar del que uno a veces se corre y volver, me interesaba pensar un poco en la función que tiene el analista como a veces obstaculizar ciertas cuestiones que le pasan a él como analista y que pasan en el tratamiento, ¿no? O que trae el mismo bueno, paciente, analizado, analizante, depende, ¿no? Este también me parece un punto clínico a tener en cuenta. Porque en algún momento cuando empezamos a hablar de qué era la transferencia y de que si la transferencia de quién era, si era del analista, del paciente, de cómo se armaba, a mí se me armaba la pregunta esto de qué era qué era lo que se transfería desde el lugar del analista, ¿no? O qué transfería el analista. Porque en algún momento pensé en algo de eso. También pensándolo en otras lecturas que bueno, no traje ahora, pero tampoco quería extenderme mucho en eso, pero sí en esto, en que si hay algo que el analista da de alguna forma ahí, es esta posibilidad, como decíamos antes, de continuación de diálogo, ¿no? De espera, de pausa a ciertas cuestiones. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por ejemplo, acá Sócrates obstaculiza, ¿no? Que Alcibíades siga, ¿no? Y le siga demandando y reclamando y le dice, bueno, está, ok, esto seguimos mañana, ¿no? Porque a mí me parece que la función del obstáculo, al menos al principio, ¿no? En las primeras, por ahí en un primer momento de un análisis o cuando se está empezando a armar algo de la transferencia, sin algo del obstáculo es muy difícil que esto se arme. A veces sucede, pero no es la mayoría de las veces, ¿no?
en una neurosis me refiero, por supuesto. Algo de lo que el paciente trae, porque el paciente viene, digamos, como medio en modo eh, no parar en general, ¿no? Y no me refiero a la cuestión activa, me refiero a eso que se repite y se repite, por lo que viene a hablar, ¿no? No puedo, no, me gustan siempre los mismos tipos que me dejan, o no sé, siempre me echan del laburo, no sé, eso es algo de lo que se repite. Entonces hay algo ahí que no puede parar, ¿no? Como Alcibíades, que no puede parar de hablar. Entonces una de las funciones para instaurar, me parece a mí, la transferencia, que yo creo que no puedo disociarlo, me parece que es hasta no pertinente, no solamente pertinente, sino necesario, es obstaculizar algo de eso que podríamos pensar como la pulsión, eh, tal vez, la cuestión pulsional, frenar, posibilitar la espera, ¿no? Cuando uno empieza con un paciente nuevo, arma el encuadre, dice, ¿no? Bueno, las sesiones las vamos a tener tal día, tal hora, van a durar tanto, se va a cobrar tanto. Todas esas cuestiones, que por ahí también podemos pensar como un poco de costado, medio periféricas, pero son, posibilitan empezar a armar algo del obstáculo. Porque que no es lo mismo hablar a cualquier hora, que no es lo mismo hablar en cualquier lugar, ¿no? Bueno, me parecía que eso, ¿no? Porque, a ver, para decirlo de una manera un poco menos freudiana, digo, porque yo lo pensaba muy desde la pulsión, pero tal vez esto de lo incondicional con lo que el sujeto suele llegar a un análisis, ¿no? De lo incondicional hacia el otro, por supuesto, hacia el gran otro me refiero, que es muy común, ¿no? Es casi la definición de la neurosis. Entonces, empezar esta pausa y este obstáculo posibilita empezar a crear condiciones, ¿no? Que no siempre hay que responder, por ejemplo, o que no siempre se puede responder. No sé, esas son intervenciones que a mí se me ocurren ahora. Pero bueno, estos son ejemplos, pero a mí me parece que un poco para terminar de pensar estas claves clínicas, me parecía que esta era, no la quería dejar de mencionar. ¿Sabes qué me hiciste pensar en el no siempre? ¿No? Ajá, Que pareciera, no sé si vas a ese lugar, pero es como un sinónimo del no todo, ¿no? Y que exacto. precisamente que hay algo del obstáculo que se podría dirigir en esa dirección, ¿no? El obstáculo al que te refieres. Yo también pienso en el obstáculo de otra manera, ¿ah? Y a la manera de los escritos, ¿no? De dirección de la cura y los principios de su poder, que Lacan hace énfasis bastante. Es un texto muy heavy, ¿eh? Muy el dedito Sí, levantado. Eh, Diciendo que no hay resistencia que no sea del analista, ajá, ¿no? Es decir, no hay resistencia de un tratamiento psicoanalítico que no, vamos a decir, que sea el analista el que está resistiéndose al tratamiento. Y también pienso en esa modalidad de obstáculo, ¿no? Que también puede estar. Entonces, me parece que acá haciendo una caricatura, ¿no? Y a lo mejor queriéndolo pasar a limpio por alguna razón extrañísima, eh, sería, no, es que me voy a tirar una lacaneada francesada terrible. Y mira la que se me ocurrió. Eh, está muy bien. ser un obstáculo, ¿no? Sin, no, perfecto, no hay doble No es, negación. ok. No hay doble negación, claro. O sea, ser un obstáculo la totalización, ¿no? Sin ser un obstáculo, ¿no? Al Claro. tratamiento. Ajá. No sabes, me asusté, pensé que se venía un no sin. No, estuvo eh, muy bien. Estuvo No, no, bien. porque justamente viene muy en línea de lo que decimos también, que a veces esta pregunta que yo me hice, de ¿qué tiene que ver la posición del analista con todo esto? ¿Por qué es importante pensar en eso o en la cuestión ética? O la diferencia con ir a otro tipo de psicólogo.
bueno, eso, ¿no? Que ubicar esto que acabas de decir. Poder obstaculizar sin convertirse en un obstáculo para el tratamiento. Exactamente. Sí, sí. Bueno, esto último me parece que a mí me parecía, por algún motivo se me vino en sueños esto del obstaculizar y por eso me parecía que no podía dejar de decirlo. Em, y lo uní a esto último que iba a decir de lo desmedido que a veces aparece en la clínica, ¿no? Y también en el analista a veces. Esto de, bueno, que él mismo dice, ¿no? No comprender, que decíamos recién, o no, qué es una interpretación, qué tiene estatuto de interpretación o no. Es decir, estar muy alerta, tener mucho cuidado, podríamos decir. Pero mucho cuidado en este sentido, porque uno podría decir mucho cuidado, digo, decir mucho cuidado no significa mucho, en este sentido. Esto de no interpretar, como dicen, esa interpretación prematura, ¿no? Yo creo que hacer una pausa, esto de, bueno, seguimos mañana, o incluso esto de obstaculizar lo que parece que encima el paciente viene con el diagnóstico, como decís vos, y uno podría engancharse, ¿no? Y decir, ah, bueno, será algo de eso, no sé. Este, obstaculizar eso posibilita no interpretar demasiado rápido, ¿no? O no, bueno, no convertirse en un obstáculo uno mismo en cuanto analista ahí. Pero sí, a mí me importaba, bueno, tal vez por lo que me está pasando a mí en la clínica, algo en relación a la desmedida, esto de no poder esperar a la otra sesión, o bueno, ciertas cuestiones que me han pasado en la clínica últimamente, pero medio que, bueno, más que nada con ciertos pacientes, ¿no? Por eso se me hacía muy importante acordarme de alguna manera que también la posición del analista es la de algún modo frenar un poco esta cuestión pulsional, como hace Sócrates con Alcibíades, ¿no? No solamente interpretar porque no es, porque esta parte que nosotros no habíamos mencionado y habíamos dejado afuera, que ahora aparece, me parece igual de importante, porque él interpreta, Alcibíades responde y él le dice, bueno, eso está muy bien, hablaremos mañana, ¿no? No es solo la interpretación y parece que eso hizo efecto y se terminó, porque si no aparecen, no sé, como los análisis de Freud que duraban 2 minutos. No, bueno, Freud atendía a sus pacientes todos los días, era otra época, pasaban otras cosas, pero no es solamente el poder de la interpretación, sino también no apurarse o la pausa a veces, ¿no? Del analista, digo. Bueno, me parecía que esto era lo más interesante de lo que fuimos viendo. En términos clínicos, está bien, me metí un poco con algunas cuestiones teóricas, pero en términos clínicos me parecían como los puntos más por ahí, que él a veces lo tira así medio al pasar, como hace con todo, eh, pero bueno, ubicarlos como cuestiones relativas a la transferencia, pero que tienen que ver con esta pregunta de, bueno, ¿de qué va en la posición del analista o el analista mismo? Como me preguntaba ya bien al final. Bueno, no sé si vos tenés algo que se te ocurra decir, que tengas ganas de preguntarme. Yo, vamos a decir, yo quise hoy hacer una revisión de la clase de la transferencia en presente, que es la clase 7, que empieza en la página 195. Y la verdad, es decir, a mí me parece mucho más interesante lo que tú dijiste, pero en relación a esto que estás dando, tipo que son
me parece que son buenas, vamos a decir, títulos clínicos. Hay algo que yo encontré en esta clase que es extremadamente interesante en el tema de la transferencia, ¿no? Porque la clase está preguntando qué es la transferencia, es decir, después de hacer todo el planteamiento del discurso, del diálogo platónico, empieza como esta otra parte del seminario y dice, bueno, ya terminamos con eso, ahora vamos con lo nuestro. Ujú. ¿No? Y él se está preguntando cuál es la diferencia entre el automatismo de repetición y la transferencia, ¿no? Y, coloca ahí hace como una cuestión, ¿no? Que es automatismo de repetición más amor, la transferencia. Y después empieza a decir, empieza a hablar de la palabra, ¿no? Que la transferencia y la palabra, es muy interesante porque dice que la transferencia es susceptible a la palabra o a la interpretación mientras haya transferencia. Entonces hay ahí es como una, es como una Una paradoja, paradoja en bucle, sí. exactamente, una paradoja Ujú. bucle, es decir, la transferencia es susceptible a la palabra mientras esté, ¿no? Y hay algo que yo pienso, y me parece que cada vez es como más claro, hay algo de la transferencia que se instala en la medida de la palabra, ¿no? A mí me resulta muy interesante porque me resulta muy útil, como le dijiste, ¿no? Hay algo necesario en relación al obstáculo de esto para que se instale, y vamos a decir, mi propuesta tiene que ver con eso, pero por otro lado, y es como que, no, Lacan habla en el seminario 15 del falso acto, para que se Ujú. instale la transparencia, pero bueno, no hemos, No. apenas estamos en el 8, me parece que después vamos al 11, y en tal caso vamos a los otros, no sé. Eh, no, y en relación a esto de la relación de la transferencia y de la palabra, dice Lacan en esta clase, dice, la transferencia, por interpretada que sea, conserva en ella una especie de límite irreductible. Mm. Es como que en un punto es como si El fueran... átomo. Exacto, que no, ya Bueno, que no... ahora se puede dividir, pero antes pensábamos que no. Es muy interesante. Y Sí. sabes que he estado pensando mucho en el átomo, ¿no? Y en la Ajá. dimensión teórica del átomo, porque es como que solamente Wow. podemos acceder a eso, o Sí. sea, haciendo cuestiones no lo podemos atrapar, también es irreductible en ese sentido, Ujú. al menos qué sé yo, a algo. Y esta dimensión de la transferencia en su aporía teórica, precisamente, es decir, esto de lo que no podemos, ¿me entendés?, terminar de entender lo que está operando ahí, pero bueno, me parece que es suficientemente como para encaminar un tratamiento. Eh, entonces, en relación a esto, ¿qué es lo que quería traer? Que es muy útil, que lo dije en otra clase, pero me parece tan útil que me parece que es muy valioso repetirlo. Lo dije, que son 4 preguntas, que se hace acá. Dice, es decir, por qué lo que está diciendo es, esto no es automatismo de repetición, es decir, hay algo de la dimensión de la transferencia que no es lo mismo que antes, ¿no? Entonces dice que en la transferencia el sujeto fabrica, ¿no?, o construye algo, y que el analista propone preguntas para hacerle al analista, ¿no? Es decir, ¿cuál es la naturaleza de esa ficción? ¿Cuál es el objeto de esa ficción? ¿Qué es lo que se finge? ¿No? ¿Y para quién? Mm. Y hay algo ahí muy interesante porque estamos así pegados, casi estamos en el concepto de la transferencia y casi que estamos al lado del concepto de acting, ¿no? Cuando decimos Mm. que se fabrica algo, es así. Yo he estado desde que empezamos este encuentro y desde hace un montón de tiempo pensando en los actings. Mm. Eh, no, esto, por ejemplo, que traigo del caso, que está como muy convencido de que tienen el diagnóstico, a veces me parece que es tan, vamos a decir, que es tan escena, que digo, bueno, pero eso será un acting, ¿será que aquí vale la pena que yo interprete algo? ¿No? Porque es decir, porque un acting, si nos referimos a los conceptos como más cristalizados de lo que es un acting, vamos a decir, que es el inconsciente pidiendo una interpretación, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? Entonces, hace todo, me parece que tener estas preguntas a la mano, y en verdad hacerlas, ¿ah? A lo mejor
en relación a un caso en específico o en relación a una escena, con, vamos a decir, con todas con toda la historiografía que uno pueda tener, ¿no? Con toda la data que uno pueda tener de un caso, eh, no sé si responderlas, pero sí tenerlas presente. Y también en en esta clase, al final, la clase empieza a preguntar por Sócrates otra vez, y en algo en específico, ¿no? Que nosotros venimos trabajando del deseo del analista, pero en este caso ubicado ahí en Sócrates, que es el deseo de Sócrates. Se pregunta por cuál es el deseo de Sócrates. Sí. Eh, y lo que se responde es que a Sócrates, vamos a decirlo, el movimiento que hizo, como lee el movimiento socrático en relación a Alcibíades, es una posición que es la de ocúpate de tu alma, que ese es el Ajá. deseo socrático. Eh, y bueno, eh, no me parece poca cosa, no me queda muy claro igual. Mm. No, eso que Eh, que vos trajiste yo lo había pensado, y justamente lo, descar- lo descarté para traerlo, ¿no? No es que lo descarté, pero porque me pasaba esto mismo, me dejaba un poco en jaque, no sabía bien eh, con qué unirlo o con qué está queriendo decir ahí con todo esto. Em, pero sí, para mí también es una pregunta. sí, yo, o sea, estoy diciendo esto así a las buenas y ligeras, ¿no? Pero yo lo que pienso es que tiene que ver con algo de justamente de ir en contra, o que el bien, el Ashvarmerai, no, el bien máximo no esté en el centro, Supremo. sino Ujú. ocúpate de tu alma. Me parece que va en la dirección de una pregunta en, bueno, ¿qué vas a hacer con tu deseo? ¿No? Eh, que Sí, es... sí. Mira, justo en relación a esto, yo había marcado esto que, bueno, lo dejé afuera, en relación al acting, porque eh, a mí me parece que el acting, por supuesto, en un análisis ya eh, con- avanzado, podemos pensar, tal vez no al principio, pero sí cuando ya han habido algunos efectos y de pronto aparece un acting. em, lo pensaba mucho en relación a esto que decíamos de la comprensión, ¿no? Porque esto que dice, ¿no? El acting es cuando el sujeto exige una respuesta más justa, ¿no? Mm, Hay algo ahí que te estás equivocando, ¿no? Le está diciendo al analista de alguna manera. sí. Me acuerdo siempre del ejemplo de Chris y de los sesos frescos, siempre se me viene eso, Es cuando inolvidable. pienso en la cuestión del acting, ¿no? Porque ahí, a veces ahí hay una cuestión de comprender muy rápido, ¿no? De creer que sabe que lo que dice es lo que es, ¿no? No diferenciar la demanda del deseo. Algo de eso hace Chris, me parece, ¿no? Sí, Que cuando el paciente le dice, no, yo creo que estoy plagiando mi tesis, entonces él escucha, cree que está plagiando su tesis, y en efecto va a la biblioteca a buscar si realmente está, y vuelve y le dice, no estabas plagiando tu sí, sí, tesis. O sea, es terrible, realmente es como sí, uno de los, ahí está, creo que es el ejemplo de esto, ¿no? De cuando Lacan nos reta con, che, no hagan, no comprendan, porque ahí es cuando se están saliendo. Y yo pensaba, por eso también en el acting, pensé mucho. De hecho, cuando vos dijiste algo hace un rato lo pensé, después me olvidé de decirlo, pero ahora que lo traes, eso, el sujeto pidiendo una respuesta más justa, ¿no? Este, o una respuesta a veces, porque claro. pensando, por ejemplo, no sé, en Dora que hace el acting es el de la carta, ¿no? Que no se lo hace a Freud, se lo hace al padre. Este, bueno, en fin. eh, Creo que el acting es muy interesante para pensarlo en relación a la posición del analista. Sí, yo también pienso que hay una línea recta, una flecha al menos que se dirige así, en línea recta Sí, al analista. Bueno, yo pienso que por hoy estamos. bueno, Ha sido un gusto escucharte. igualmente. Y bueno, la siguiente vez
intentaremos darle una especie de cierre a Ujú. a este recorrido. Vamos a ver vamos a ver cómo le ponemos un punto y aparte, porque al final lo encuentro difícil. Dale, estoy de acuerdo. Bueno, Bueno, gracias por nos vemos. escucharme. Nos Nos vemos. vemos la próxima. Chao, chao.